La matanza de 1932 en El Salvador, tierra, sangre y silencio. Era enero en El Salvador. Un país pequeño, montañoso, verde, pero también áspero. Era 1932. La brisa en los cafetales del occidente salvadoreño soplaba sobre la tierra como si supiera que algo se avecinaba. No era una revolución. Era apenas un grito. El grito de los que nunca habían sido escuchados. El país estaba gobernado por el general Maximiliano Hernández Martínez, un militar convertido en presidente tras un golpe de Estado. Hablaba de orden, de disciplina, de moral y de jerarquía. Era un hombre que creía en los espíritus y las estrellas, pero no en el sufrimiento de los campesinos. Gobernaba un país donde 14 familias lo poseían casi todo, y donde la mayoría campesina, sobre todo indígena, vivía como si la independencia jamás hubiera llegado. El café era oro. El café era patria. El café era el látigo. Los campesinos lo cultivaban desde el amanecer hasta el anochecer, pero nunca lo probaron. Los latifundios se extendían por las tierras que alguna vez habían sido comunales, ancestrales, indígenas. La modernidad, ese eufemismo con uniforme, había privatizado la tierra y con ella la dignidad de quienes la trabajaban. Años de despojo, hambre, injusticia, racismo y explotación habían transformado la paciencia en furia, la sumisión en conciencia. En ese contexto surgió un pequeño núcleo de resistencia. Algunos eran comunistas. Otros, simplemente hartos. Entre ellos, Farabundo Martí, un intelectual de origen humilde, convencido de que el pueblo debía levantarse, aunque fuera solo con machetes contra fusiles. Junto a él, líderes indígenas como Francisco Chico Sánchez y Mario Zapata comenzaron a organizar reuniones clandestinas, a hablar en voz baja sobre justicia, tierra, redistribución. Pero no era un ejército. Era un pueblo descalzo. No era una revolución. Era una desesperación con nombre propio. La insurrección estalló en la madrugada del 22 de enero de 1932, en el occidente del país, Sonsonate, Aguachapán, La Libertad. Campesinos armados con palos, piedras, machetes, tomaron cuarteles, asesinaron a algunos terratenientes, ocuparon brevemente pueblos. Fue un estallido breve, desorganizado y, sobre todo, aislado. No había apoyo nacional, ni preparación militar, ni aliados internacionales. La revuelta fue apagada casi tan pronto como había comenzado. Pero la respuesta del Estado fue desproporcionada, meticulosa, casi ritual. Como si esperara precisamente ese pequeño levantamiento para desatar un castigo ejemplar. Durante los días y semanas siguientes, el ejército emprendió una represión sistemática, sangrienta y dirigida principalmente contra los indígenas de la región occidental. No se distinguía entre revolucionario y campesino, entre anciano y niño. Las tropas llegaban a los pueblos y masacraban a todos los que tuvieran rasgos indígenas, a todos los que hablaran náhuatl, a todos los que no pudieran demostrar lealtad al régimen. Las cifras varían. Los historiadores más conservadores hablan de 10.000 muertos. Otros aseguran que fueron 30.000. Muchos de los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Otros, arrojados a barrancos o quemados. Las comunidades quedaron vacías. El miedo se quedó a vivir donde antes vivía la esperanza. Farabundo Martí fue capturado, juzgado en un proceso exprés y fusilado. Su nombre sería borrado de los registros oficiales, pero no de la memoria popular. El Salvador nunca volvió a ser el mismo. La matanza no solo eliminó físicamente a decenas de miles, sino que quebró el tejido cultural indígena del país. Por décadas, hablar una lengua originaria, usar un traje tradicional, identificarse como indígena, era correr riesgo de muerte. El mestizaje forzado se convirtió en política de Estado. Los sobrevivientes aprendieron a callar, a bajar la cabeza, a esconder su historia. La represión no terminó en 1932. Siguió como una sombra. En los cuerpos. En los hijos. En los nietos. Como una enfermedad hereditaria de miedo. El Estado respondió con una violencia aterradora frente a una amenaza menor. Como si el poder necesitara, de vez en cuando, recordar quién manda.
En El Salvador, los campesinos de 1932 eran hombres con hambre. La respuesta fue militar, desproporcionada y definitiva. No se trataba de derrotar al enemigo. Se trataba de destruir toda posibilidad de futuro. De mandar un mensaje claro: la tierra no se cuestiona, la propiedad no se toca, el poder no se discute. La historia oficial en El Salvador silenció el suceso por décadas. En los libros escolares apenas se mencionaba. No fue una masacre, fue un levantamiento comunista sofocado con éxito. El crimen fue borrado del lenguaje. Las víctimas quedaron sin justicia. El general Martínez murió en el exilio, sin haber sido juzgado. Pero en el subsuelo de la historia, los huesos siguieron gritando. Fue necesario esperar hasta el final del siglo XX para que la verdad comenzara a ser rescatada por historiadores, periodistas, sobrevivientes. La figura de Farabundo Martí fue reivindicada por el movimiento guerrillero que llevaría su nombre, el FMLN. La matanza dejó cicatrices que, aún hoy, supuran. Al final, la matanza es una historia de esas que el poder siempre prefiere olvidar, porque habla de lo que es capaz de hacer cuando se siente amenazado por los pobres. Es un espejo cruel, un aviso, un eco que todavía resuena en cada protesta campesina, en cada lucha por la tierra. Es la historia de un país que, durante una semana, quiso cambiarlo todo, y de un Estado que prefirió matar a miles antes que ceder un centímetro. Es también un testimonio de cómo la dignidad puede florecer incluso entre los escombros, y de cómo, pese al silencio, la memoria encuentra siempre la forma de volver.